Llegué a Estados Unidos buscando dólares, pero lo que encontré me salvó la vida de una forma que nunca imaginé. Me llamo Alma y tengo 41 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre y me enseñó que a veces Dios tiene planes muy diferentes a los nuestros. Durante años, pensé que la felicidad venía del dinero, de tener más, de poder comprar cosas, de darle a mi familia lo que nunca tuvimos. Crucé la frontera, con esa idea metida en la cabeza como clavo oxidado. Pero lo que encontré del otro lado no fue riqueza material, fue algo mucho más profundo, algo que no sabía que necesitaba, algo que me salvó cuando estaba a punto de perderme para siempre. Nací en un pueblito de Zacatecas donde la tierra es seca y la vida es dura. Mis papás eran campesinos, trabajaban de sol a sol para apenas sobrevivir. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. La comida siempre escaseaba. La ropa era heredada. Los zapatos se usaban hasta que se caían a pedazos. No fue infancia mala, pero sí fue infancia de carencias. Siempre faltaba algo, siempre había necesidad. Y yo crecí con esa sensación de vacío, de querer más, de soñar con algo mejor. Cuando tenía 20 años mi papá se enfermó. Cáncer de estómago. No había dinero para tratamiento. Vimos cómo se fue apagando poco a poco hasta que murió. Eso me marcó, me llenó de coraje. Coraje contra la pobreza, contra la falta de oportunidades, contra un sistema que deja morir a la gente por no tener dinero. Juré que yo no iba a vivir así, que iba a salir de esa miseria, que iba a conseguir dinero como fuera. A los 23 años conocí a mi esposo, Ernesto. Él también era del pueblo. Nos casamos rápido y tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Los amaba con todo mi corazón, pero cada día que pasaba me sentía más ahogada. Ernesto trabajaba en el campo ganando una miseria. Yo ayudaba vendiendo lo que podía en el mercado, pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Veía a mis hijos pasar hambre y me partía el alma. No quería que tuvieran la misma infancia que yo tuve. Fue entonces cuando empecé a escuchar historias de gente del pueblo que se había ido al norte, que trabajaban en Estados Unidos y mandaban dinero, que en unos años podían construir casas, comprar camionetas, darle mejor vida a sus familias. Esas historias se metieron en mi cabeza. Me obsesioné con la idea. Estados Unidos era la respuesta, era la solución a todos nuestros problemas. Si lograba llegar allá, si conseguía trabajo, podríamos salir de la pobreza. Mis hijos podrían estudiar, tendríamos comida en la mesa, tendríamos futuro. Hablé con Ernesto sobre irme. Al principio no quería, decía que era peligroso, que era mucho tiempo separados, pero cuando le expliqué que era la única forma de salir adelante, entendió. Juntamos dinero como pudimos, vendimos las pocas cosas de valor que teníamos, pedimos prestado a familiares. Finalmente reunimos lo suficiente para pagarle a un coyote. Salí del pueblo una madrugada de marzo hace 18 años. Mis hijos tenían 4 y 2 años. Abrazarlos antes de irme fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lloraban sin entender por qué mamá se iba. Les prometí que volvería pronto, que solo iba a trabajar un tiempo, que les iba a mandar dinero para que tuvieran todo lo que necesitaran. Mi niño me preguntó si lo quería. Le dije que lo amaba más que a nada en el mundo, que todo lo que hacía era por ellos. Si alguna vez has tenido que dejar a tus hijos para darles mejor vida, si conoces ese dolor que te parte en dos, suscríbete, porque esta historia es para ti y para todos los que han sacrificado todo por amor. El viaje fue pesadilla. Viajamos en grupo de como 20 personas. El coyote nos llevó por rutas peligrosas. Caminamos por el desierto de Sonora bajo el sol que te derrite. Pasamos 3 días sin apenas agua ni comida. Vi gente desmayarse. Vi gente quedar atrás. El miedo era constante. Miedo a
que migración nos agarrara, miedo a perdernos, miedo a morir ahí en medio de la nada. Una noche, mientras caminábamos en la oscuridad, una mujer del grupo se cayó, se había torcido el tobillo. No podía seguir. El coyote dijo que teníamos que dejarla, que no podíamos arriesgar a todo el grupo por una persona. Me quedé helada. ¿Íbamos a abandonarla ahí? La mujer lloraba suplicando que no la dejáramos. Algunos del grupo empezaron a caminar. Yo me quedé paralizada. No sabía qué hacer. Finalmente, 2 hombres decidieron cargarla entre los dos. El coyote se enojó, pero no pudo hacer nada. Esa noche no dormí. Seguía viendo la cara de esa mujer, el terror en sus ojos ante la posibilidad de morir sola en el desierto. Me pregunté en qué clase de mundo vivíamos, donde la gente tenía que arriesgar su vida así solo para buscar trabajo, solo para poder comer. Me pregunté si Dios nos había olvidado, si le importábamos algo. Cruzamos la frontera al 4.º día. Llegamos a Arizona. De ahí nos llevaron en camioneta a Phoenix. Yo iba amontonada con otras personas en la parte de atrás. Hacía un calor horrible. Apenas podía respirar, pero había logrado cruzar. Estaba en Estados Unidos. El sueño americano estaba a mi alcance. O eso pensaba. Me dejaron en casa de un primo de mi esposo que vivía ahí. Él me ayudó los primeros días. Me consiguió trabajo limpiando casas con una señora que tenía agencia. Empecé a trabajar inmediatamente. El trabajo era duro, pero ganaba en una semana lo que en México ganaba en un mes. Mandé mi primer giro de $300 a las 2 semanas de llegar. Cuando Ernesto me llamó para decirme que había llegado el dinero, lloré de felicidad. Lo estaba logrando. Estaba cumpliendo mi promesa. Los primeros meses fueron de pura supervivencia. Trabajaba 6 días a la semana. Vivía en un cuarto que rentaba con otras 3 mujeres. Comía lo más barato posible. No me compraba nada. Cada peso lo guardaba para mandar a México. Hablaba con mis hijos una vez por semana. Esas llamadas me destrozaban. Mi niño me preguntaba cuándo iba a regresar. Mi niña lloraba diciendo que me extrañaba. Yo les decía que pronto, que solo un poquito más. Mentiras que me dolían decir, pero que necesitaba creer. Pasó 1 año, luego 2, luego 5. Yo seguía en lo mismo, limpiando casas, trabajando sin parar, mandando dinero. La vida se volvió rutina mecánica. Despertar, trabajar, dormir, repetir. No tenía amigos, no salía a ningún lado, no tenía vida, solo existía. Y aunque mandaba dinero, aunque veía que mi familia en México estaba mejor gracias a mí, por dentro me sentía cada vez más vacía. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en las noches, con el corazón acelerado, sintiendo que me ahogaba. Lloraba sin razón aparente. Me sentía perdida, sola, lejos de todo. Cuestionaba si todo esto valía la pena, si el dinero realmente era tan importante como para sacrificar estos años de vida, estos años que nunca iba a recuperar con mis hijos. Mis hijos crecían sin mí. Mi niño ya tenía 10 años, mi niña 8. Los veía en fotos que Ernesto me mandaba, pero no los reconocía. Habían cambiado tanto. Ya no eran los bebés que dejé, y yo me estaba perdiendo todo. Sus cumpleaños, sus primeros días de escuela, sus logros, sus problemas. Todo lo importante estaba pasando sin mí. Mandaba dinero, sí. Ellos tenían ropa nueva, útiles escolares, comida en la mesa, pero no tenían a su mamá. Y yo empecé a sentir que había hecho mal cambio. La depresión me fue consumiendo poco a poco. Dejé de comer bien. Bajé mucho de peso. Ya no quería hablar con nadie. Las otras mujeres con las que vivía se preocupaban, pero yo las alejaba. No quería que vieran lo rota que estaba. Una de ellas, se llamaba Esperanza, insistía en invitarme a una iglesia que ella visitaba los domingos. Yo siempre le decía que no.
No tenía tiempo. Tenía que trabajar. Además, ¿de qué servía la iglesia? ¿De qué servía Dios si permitía tanto sufrimiento? Pero Esperanza no se rendía. Cada semana me invitaba. Hasta que un domingo, después de una noche particularmente mala, donde había pensado cosas oscuras, acepté. No sé por qué. Tal vez porque ya no tenía nada que perder. Tal vez porque una parte de mí buscaba desesperadamente algo que llenara el vacío que sentía. Llegamos a una iglesia pequeña en un barrio humilde de Phoenix. Era iglesia cristiana evangélica. Nada fancy, solo un local adaptado con sillas de plástico y un altar sencillo. Había como 50 personas, casi todos latinos. El pastor era mexicano también. Empezó el servicio y todos cantaban con tanto sentimiento que me sorprendió. Yo no sabía las canciones, pero las escuchaba. Hablaban de esperanza, de amor, de que Dios nunca te abandona. Luego el pastor dio su mensaje, habló sobre el hijo pródigo, sobre cómo había dejado su casa buscando riqueza y placeres, sobre cómo lo perdió todo y se encontró solo y vacío. Pero cuando regresó arrepentido a su padre, fue recibido con amor y perdón. Cada palabra me pegaba directo al corazón. Me vi reflejada en esa historia. Yo también había salido de casa buscando riqueza, y aunque había conseguido dinero, me sentía vacía, perdida, sola. El pastor dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que muchos de nosotros cruzamos desiertos físicos para llegar aquí, pero que el desierto más peligroso es el del alma, el desierto espiritual donde sientes que no hay salida, donde no hay agua que calme tu sed, donde estás solo enfrentando tus miedos. Dijo que Jesús también cruzó un desierto, que fue tentado, que sufrió, pero que salió victorioso, y que nosotros también podíamos salir de nuestros desiertos si poníamos nuestra fe en Él. No sé qué pasó en ese momento, pero algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. No era llanto normal, era llanto profundo, que venía de muy adentro. Era como si todo lo que había guardado durante años finalmente saliera. Todo el dolor, la soledad, la culpa, el miedo, todo. Esperanza me abrazó. Otras mujeres se acercaron también. Me rodearon y empezaron a orar por mí. No entendía mucho de lo que decían, pero sentía algo. Sentía que no estaba sola, que había algo más grande que yo sosteniéndome. Si has sentido ese vacío que el dinero no puede llenar, si has buscado respuestas en lugares equivocados, suscríbete, porque lo que pasó después cambió todo para mí y puede cambiar algo para ti también. Ese día salí de la iglesia diferente. No puedo explicarlo bien. No fue que de repente todos mis problemas desaparecieron. Seguía estando lejos de mis hijos. Seguía teniendo que trabajar duro. Seguía viviendo en ese cuarto chiquito. Pero algo había cambiado en mi interior. Había una pequeña luz donde antes solo había oscuridad. Había una pequeña esperanza donde antes solo había desesperación. Empecé a ir a la iglesia cada domingo. Esperanza me presentó con más gente. Eran personas como yo, inmigrantes que habían cruzado buscando mejor vida, que trabajaban duro, que extrañaban a sus familias, pero que habían encontrado comunidad ahí, habían encontrado familia espiritual. Me acogieron con tanto amor que me sorprendió. No me juzgaban. No les importaba que fuera indocumentada o que limpiara casas. Me veían como hermana. Empecé a leer la Biblia. Nunca había sido religiosa. Mis papás eran católicos, pero no practicantes. Yo sabía lo básico, pero nada más. Ahora leía pasaje tras pasaje, descubriendo cosas que nunca supe. Descubriendo que Dios no era el Dios distante que yo pensaba. Era Dios cercano, Dios que sufre con nosotros, Dios que entiende el dolor. Jesús mismo fue refugiado. Sus papás tuvieron que huir a Egipto para salvarlo. Él sabía lo que era estar lejos de casa, estar en tierra extraña. Empecé a orar. Al principio no sabía cómo.
mis oraciones eran torpes, desorganizadas, pero con él, tiempo fui encontrando las palabras. Le hablaba a Dios como si fuera mi amigo, le contaba mis miedos, mis culpas, mis dudas, y aunque no escuchaba voz audible, sentía paz, sentía que alguien me escuchaba, que alguien se preocupaba por mí. Mi relación con mis hijos empezó a cambiar también. Antes, cuando les hablaba solo, les preguntaba de la escuela, de si necesitaban algo. Eran conversaciones superficiales. Ahora empecé a hablarles diferente. Les contaba que estaba yendo a la iglesia. Les decía que estaba orando por ellos. Empecé a mandarles versículos bíblicos junto con el dinero. Al principio no entendían mucho, pero poco a poco empezaron a preguntar. Mi hijo mayor especialmente mostraba interés. Ernesto notó el cambio en mí también. Me preguntaba qué me había pasado. Le conté sobre la iglesia, sobre lo que estaba aprendiendo. Él era escéptico al principio, pero cuando vio que yo estaba mejor, que ya no lloraba tanto en las llamadas, que sonaba más en paz, se alegró. Me dijo que lo que fuera que me estuviera ayudando, que lo siguiera haciendo. Los años siguientes fueron de crecimiento, no económico, sino espiritual. Seguía limpiando casas, pero ahora lo hacía diferente. Ya no lo veía como trabajo humillante, lo veía como servicio, como forma de bendecir a las familias para las que trabajaba. Limpiaba sus casas con amor, oraba por ellas mientras trabajaba, y aunque ellas no sabían, yo sentía que estaba haciendo diferencia pequeña. En la iglesia empecé a servir, ayudaba en el ministerio de mujeres, visitábamos a otras inmigrantes que estaban pasando por momentos difíciles, les llevábamos comida, ropa, pero sobre todo les llevábamos esperanza, les contábamos nuestras historias. Cómo Dios nos había encontrado en medio de nuestro dolor, cómo nos había dado propósito más allá del dinero. Vi milagros, pequeños, al principio, una mujer que iba a ser deportada, pero en último momento, su caso fue revisado y le dieron oportunidad de quedarse, un hombre que llevaba años sin trabajo y finalmente consiguió empleo bueno, una familia que no tenía para pagar renta, y de repente alguien anónimo les depositó justo lo que necesitaban. Cosas que tal vez otros llamarían coincidencias, pero que yo sabía que eran respuestas a oraciones. También vi sufrimiento, gente de nuestra congregación que fue deportada, familias separadas, gente que murió en accidentes de trabajo, niños que crecieron sin sus papás. El dolor seguía existiendo, la injusticia seguía ahí, pero ahora yo lo enfrentaba diferente. Ya no me sentía sola en el dolor. Sabía que Dios estaba ahí, que aunque no entendiera por qué pasaban cosas malas, Él no nos había abandonado. Pasaron 10 años desde ese primer domingo en la iglesia, 10 años de caminar en fe. Mi vida externa no había cambiado mucho. Seguía siendo indocumentada, seguía limpiando casas, seguía viviendo modestamente, pero mi vida interna era completamente diferente. Ya no era la mujer amargada y vacía que había sido. Ahora tenía propósito, tenía comunidad, tenía fe. Mis hijos crecieron. Mi hijo se graduó de la preparatoria, mi hija también. Yo no pude estar en sus graduaciones físicamente, pero estaba ahí en espíritu. Oraba por ellos todos los días. Les había mandado dinero durante todos estos años para su educación. Pero más importante, les había mandado fe, les había enseñado, aunque fuera a distancia, que hay algo más importante que el dinero, que hay Dios que nos ama sin importar nuestras circunstancias. Mi hijo me dijo hace un año que quería estudiar para ser pastor. Cuando me lo contó, lloré. Lloré de alegría. De todo lo que yo había podido darle, el dinero había ayudado, sí, pero lo que realmente había marcado su vida era la fe que yo encontré en mi desierto, la fe que transformó mi vida. Esa fe ahora estaba en él también.
Hace 6 meses finalmente pude regresar a México. Después de 18 años, mi situación migratoria se arregló. Fue proceso largo y complicado, pero finalmente sucedió. Abracé a mis hijos, siendo ya adultos, a mi esposo, que me esperó fielmente todos estos años. Lloré en los brazos de mi mamá, que ahora estaba viejita. Vi el pueblo donde crecí, la casa que con mi dinero habíamos podido arreglar, pero lo más impactante fue cuando visité la iglesia del pueblo. Era iglesia pequeña cristiana, que se había establecido hacía unos años. Mi hijo era parte del equipo de jóvenes ahí. Me invitó a dar mi testimonio. Parada frente a esas personas, muchas considerando irse al norte como yo lo hice, les conté mi historia. Les dije que sí, en Estados Unidos se puede ganar más dinero. Sí, puedes ayudar a tu familia económicamente, pero que no dejen que el dinero se convierta en su Dios, que no cometan mi error de pensar que la felicidad viene de tener más. Les conté que yo crucé el desierto buscando dólares. Y sí, gané dólares. Mandé dinero durante 18 años. Mi familia pudo salir adelante, pero el verdadero tesoro que encontré no fue dinero, fue fe, fue propósito. Fue entender que mi valor no está en cuánto gano, sino en que soy hija de Dios, que mi identidad no es indocumentada o trabajadora doméstica. Mi identidad es amada por el Creador del universo. Les dije que si van a ir, vayan con los ojos abiertos, que va a ser difícil, que van a sufrir, que van a sentirse solos, pero que en medio de ese desierto, busquen a Dios. No esperen 18 años como yo, búsquenlo desde el principio, porque Él es el agua en el desierto, Él es la luz en la oscuridad, Él es la esperanza cuando todo parece perdido. Hoy tengo 41 años. Miro hacia atrás y veo mi vida dividida en dos partes, antes de encontrar a Dios y después. Antes era mujer vacía buscando llenar su vida con cosas materiales. Después soy mujer llena de propósito sabiendo que hay algo más grande que yo, algo que da sentido, incluso al sufrimiento. No me arrepiento de haber ido a Estados Unidos. Esos 18 años fueron difíciles, pero me formaron, me enseñaron, me quebraron para poder reconstruirme mejor. Si no hubiera ido, tal vez nunca hubiera encontrado esa iglesia, nunca hubiera descubierto la fe, que ahora es mi fundamento. Dios usó mi búsqueda de dinero para llevarme a algo mucho más valioso. A todos los que están considerando cruzar, a todos los que ya cruzaron y se sienten perdidos, a todos los que buscan algo más, les digo esto: el dinero nunca va a llenar el vacío del alma. Las cosas materiales nunca van a dar paz verdadera. Solo Dios puede hacer eso. Solo Él puede tomar tu vida rota y hacer algo hermoso con ella. Solo Él puede convertir tu desierto en jardín. Yo crucé la frontera buscando dinero y encontré algo mucho más grande. Encontré la fe que me salvó. Encontré el amor de Dios que me transformó. Encontré propósito que va más allá de esta vida. Y eso no tiene precio. Eso nadie me lo puede quitar. Ni migración, ni la pobreza, ni el sufrimiento. Porque está sembrado en mi corazón para siempre.